Y resumiendo, llegó un momento dado que llegamos a tener 4.500 camas abiertas, de las cuales 4.300 estaban ocupadas. Y de esas 4.300, 4.100 eran enfermos conectados respirados. Era la primera vez en la vida del país que había tanta gente conectada. Significa 4 años, próximos 4 años, y te diría yo 8 años de cambio, de reforma, de discusión, de conversación, de análisis, en fin, que va a subir, bajar, ahí va a haber que modernizar el país. Yo creo que junto con la modernización de salud va a tener que venir la modernización de todo lo que significa las inversiones en infraestructura. Y ahí hay otro tema. Estamos con unos protocolos, normas que son hace 25 años. Si los chinos hacen un hospital en 2 meses, nosotros nos demoramos 7 años. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad tenemos un excelente episodio. Nos reunimos con el doctor Luis Castillo, quien fue subsecretario de redes asistenciales y después además le tocó coordinar toda la red unificada de atención a pacientes COVID durante la pandemia. Él tiene además una tremenda trayectoria como urgenciólogo en el Hospital Barros Luco y además en el ámbito académico de la Universidad Autónoma. Dentro de las cosas interesantes de esta conversación podrás ver cuáles son los aprendizajes que dejó la pandemia y la administración de todos estos recursos de manera unificada, pero por sobre todo, cuáles son las reformas que él propone para los próximos años de gobierno en el ámbito de salud. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Entonces vuelve ella a fines de noviembre, principios de diciembre del 2019. Vuelve resfriada. Y oye, pero te digo, pero venía con todo, con esto. Yo trataba de no meterme con ella porque le decía, oye, tú traes un virus chino, weón, sin tener idea. Tal cual. Tal cual. Se le pasó. Por ahí, en diciembre ya se le fue. Y en enero, un amigo mío italiano, médico, jefe de la terapia de reanimación en el hospital de Monza y de Milán, Perfecto, del hospital Maggiore en Milán y del hospital mayor de Monza, me llama y me dice que lo nombraron jefe para el manejo de los casos de C-19 en la Lombardía, en enero. Y me dice que tienen la escoba. Sí, pues en enero en Europa ya está. ¿Pero qué les pasa? Tenemos infecciones pulmonares gravísimas, están todas las camas ocupadas, se nos está acabando el oxígeno, los respiradores, todo, me dijo, todo. Pero, ¿y a quién afecta? Afecta mucho a adultos bien mayores. Y de hecho se nos acabaron las camas e implementamos un hospital de campaña en una cancha de básquetbol. Ahí pusimos camas, como 100 camas, con oxígeno, balones, etc. Y no hay respirador en Italia, weón. Están todos los hospitales repletos, weón. Así que prepárate, weón. ¿Pero qué es eso, weón? Y me mandó fotos de escáneres. Esto en enero. Yo en el hospital dije, oye, está pasando esto. Llamé a Jaime Mañanich en el ministerio. Jaime, está pasando esta cuestión, weón. Pasa, me llaman de Italia, me llama este gallo que tiene esto, weón. Yo creo que esto se empezó a desatar en Italia, pero se va a desatar en todas partes del mundo. Bueno. Ahí Piñera nombra, o no nombra, sino que decreta emergencia. Hay un decreto constitucional que dice que hay una emergencia sanitaria de impacto mundial, etc., en Chile, y toma las medidas constitucionales para manejar toda esta cuestión. En enero. Todo el despliegue de recursos, ¿no? Claro. Y en ese momento, Jaime me dice, Lucho, ¿y qué están haciendo? Mira, me dicen, se le acabaron los respiradores, los insumos, los guantes, mascarillas, así que empieza a comprar ahora, weón. Y se largaron. Y empezaron a comprar respiradores, mascarillas, guantes, etcétera. Sí, porque eso no faltaron. Fue muy rápido. En marzo ya. En marzo aparece el primer caso. Cuarentena. Claro. Aparece, ¿20 de marzo por ahí? Sí, antes.
y fue un colega que andaba no sé dónde. Pero resulta que todo enero este gallo me llamaba, hablábamos una vez a la semana, 1 hora, todo enero, y me comentaba una cantidad de cuestiones que yo... Puras calamidades. Puras calamidades, si esta cuestión llega de esta manera acá, pues no sé qué vamos a hacer. Bueno, con todo esto, nosotros programamos el hospital. Y yo presenté un plan, la directora tuvo que hacer una reorganización del hospital, cambiar servicio, aumentarlo, otro achicarlo, preparar la gente, capacitarlo, comprar guantes, mascarillas y dejarlos guardados. En la UCI nosotros teníamos 30 camas, teníamos una proyección para llegar a 200 camas de UCI. 200. Sí, es que las cifras desde el punto de vista de capacidad en cualquier minuto de la pandemia eran una locura respecto del punto, digamos, de normalidad. Y nosotros teníamos un plan de crecimiento. Entonces, ya, yo salgo del gobierno, me meto esta cuestión. Nosotros normalmente ahí en el hospital pasábamos repleto. Claro. Y de repente empiezan a llegar los primeros casos. Y no me digáis cómo. Llegan más. Y tenemos que subir, doctor, porque está todo lleno. Tuvimos que subir a 60, 90, 120, 150 camas. Se nos acabaron los respiradores. Tráiganse las máquinas de anestesia. Convertida. Claro, convertido. Usábamos los respiradores de las máquinas de anestesia como respiradores. Y sirvieron cualquier cantidad. Que venga, yo llamaba a la enfermera jefa que estaba jubilada, que nos venga a ayudar la enfermera jefe a hacer control de seguridad. Y estamos en toda esta vorágine, que entraban, que salían, a la urgencia. Oye, en el servicio de urgencia llegaba gente, yo vi gente ahí morir, gente joven, por embolías pulmonares. Claro. Y fue una cuestión muy complicada. Y de repente, ¡pum!, en la mañana estaba pasando visita viendo unos casos de mujeres embarazadas con COVID, con fallas respiratorias catastróficas. Tuvimos que conectar a ECMO a muchos enfermos. Y resulta que de repente, ¡pum!, teléfono, me llama Jaime Lucho, me dice, quiero hablar contigo urgente. ¿Qué pasó? Es que estamos con dificultades de cama en el resto del país y las clínicas privadas no están respondiendo a la velocidad que queremos. Y queremos que tú nos ayudes haciéndote cargo de la coordinación de todas las camas críticas del sector privado. Ya, déjame, voy a hablar contigo. Partí del ministerio urgente, estaba loco ahí. No, pero esta cuestión, claro, sí era una locura. Ya dije, no te preocupes, yo me hago cargo del grupo de clínica a lo largo de todo el país y yo lo arreglo. Me hice cargo. Me junté con todo, con la asociación de clínicas, con las clínicas regionales, con todo. Y les dije que el tema era un tema súper serio, que si seguían así como veían sus propios clientes, iban a quedar sin cama, que yo ya tenía clientes de ISAPRES que les corresponden atender a ustedes. Tengo en Antofagasta, tengo 6, tengo en Puerto Montt 5, tengo en Copiapó 2, tengo acá en Santiago como 20. Si ustedes no crecen en cama, yo los voy a seguir atendiendo, pero ustedes van a sufrir una explosión y una implosión interna producto de estos mismos, porque yo veo de que es probable que haya gente, funcionarios, colaboradores de ustedes que pueden llegar a tener la enfermedad y que no van a tener cama, ustedes mismos. ¿Y cuántas camas necesito? Mira, en la próxima semana yo necesito aumentar 350 camas. En la semana siguiente tengo que tener 200 camas más. De estas 350 camas, para las camas privadas, son 150 camas más, de las cuales 100 en Santiago y 50 a lo largo del país, especialmente en Arica, Iquique y Antofagasta. ¿En dónde podemos hacer Iquique y Antofagasta? En tal parte, si ustedes me abren tantas camas, esto, podemos hacerlo. Y acá me pueden abrir en la clínica alemana, en la clínica Las Condes, en esto. Y yo voy a ir a mirar la apertura de las camas y para ayudarlos, para ver dónde podemos yo aconsejarles escribir camas. Que no, que aquí, que allá. La parte económica se las vamos a arreglar. La parte del insumo se las vamos a arreglar también.
La parte respiradora, es que no tenemos más respiradores, yo les paso respiradores. Es que no tenemos monitores, yo les paso monitores. Es que no tenemos respiradores no invasivos, yo les paso respiradores no invasivos. Entonces me junté con todo ello y además me junté con todos los hospitales institucionales, con el Hospital de la Fuerza Aérea, Militar, Carabinero. Entonces lo hacía siempre cuando me juntaba con ellos, con el ministro de Defensa presente. Entonces, de la totalidad de camas de los hospitales institucionales, son 100 generales, yo necesito 150 en una semana, 200 en una semana y media y 300 en 3 semanas. ¿Pero de dónde vamos a sacar? Pasemos visita mañana en el hospital militar, en la tarde voy a Carabineros y la Fuerza Aérea y ahí vemos dónde. Yo sé cómo se puede hacer esto. Hay que hacer una ampliación horizontal ascendente y hay que utilizar una serie de mecanismos y toda la cuestión. No tenemos enfermeras, llámese a todas las enfermeras jubiladas que usted tiene, que tienen experiencia, llámesela. Es que no las podemos contratar. Bajo el precepto constitucional actual puede contratar lo que usted quiera. Y si no, pídame permiso y yo le mando un papelito. Yo tengo respaldo constitucional por una orden presidencial. Claro. Ya. Y de repente iba así las camas, se me cagaron. Y aparecieron camas en una semana, solucionamos el problema privado, de pacientes privados. Aumentamos en una semana las camas privadas en 300 y con eso paramos la cuestión, porque ellos se dieron cuenta que al aumentar las camas, que lo podían hacer, y que al aumentar las camas atendían sus propios enfermos. Pero claro, sí, es que aquí era literalmente transversal. Y de repente voy a la clínica Santa María y veo llegar un colega mío, enfermo, y no tenían cama, güey. No tenemos cama. Les dije, no importa, mándalo al tórax y yo lo soporto en el tórax y cuando ustedes tema, me avisan y lo trasladamos para allá, doctor. Les hice un par de capuchadas de ese tipo, porque si no se les mueren los 15. Y pasó la primera ola, bajó, perfecto, vino una segunda ola que la pudimos sortear, ya aumentamos más camas, llegamos ahí como a 2.800, 2.900. Ahí ya estaban dando, digamos, Estaban toda dando la conversión de espacios y todo. Yo dije, terminó la segunda ola, se acabó esta. Presidente, dije, esta cosa ya está terminando y toda la cuestión. Ya, me dijo, no hay problema, Jaime, listo. Hubo cambio de ministro y llega Enrique Patti y de repente veo que empieza una tercera ola, más complicada que todas las anteriores, con un bicho que destrozaba los pulmones. Nosotros en ese momento llegamos a 150 camas en el hospital. 150 camas. Imagínate tener... De 20 a 150. Sí, tener 130 sujetos conectados al respirador en decúbito pronos. Claro. Intubados, ventilados y cruzando los dedos. Y de repente me llama Piñera. Doctor, venga, voy para allá, para la moneda. Y me dice que necesita que yo me haga cargo ahora no solamente de los públicos, no de los privados, sino que también de los públicos. Que le coordine todas las camas críticas públicas y privadas y que me haga funcionar la red como una sola. No hay un problema. Un papelito. Sí, por supuesto. Un papelito, listo. Y coordiné lo público y lo privado. Y repartí y recorrí desde Arica para abajo, en Antofagasta, que estaban con serios problemas, que hicimos incluso un puente aéreo para Santiago. Claro, me acuerdo de los puentes aéreos. Nos juntábamos en una reunión semanal con la Fuerza Aérea, con los aviones, con la ambulancia. Tuvimos que hacer un cambio de la manera de gobernanza y de administrar las ambulancias en la región metropolitana. Y en Antofagasta, que tenían un déficit como de 60 camas, tuvimos que hacer una maniobra, sacar todo lo pediátrico del hospital de Antofagasta, lo pediátrico mandarlo a la clínica. Perfecto. La clínica de Bupa que había allá. Habían como 10 cabros críticos, 10 chiquillos críticos, los mandamos a Bupa. En Bupa
concentraron todos los pacientes críticos pediátricos de las regiones y yo esas camas acá en el hospital pude aumentar como 35 camas de una pasada que hice. Con eso evacué como 15 enfermos graves de la urgencia y dimos espacio y toda la cuestión. Y el hospital de Antofagasta, que estaba con 25 camas, terminó con 75 y luego con 100. Y el hospital y la clínica Bupa terminó con todos los niños hospitalizados, público y privado. Claro. Todos los niños que estaban enfermos graves estuvieron ahí en la clínica. Más el puente aéreo, eso nos permitió solucionar el problema. En Copiapó, no, en La Serena, Coquimbo, hicimos lo mismo. Todos los pediátricos en los hospitales los concentramos en las clínicas privadas y todos los adultos más graves los concentramos en los hospitales. Eso nos permitió, entre Coquimbo y La Serena, entre los dos hospitales llegaron a tener 200 camas. Y se fue violentamente para arriba. Claro. Y en Santiago, las clínicas incrementaron su número de camas de forma muy significativa, especialmente la clínica Quintiza, que llegó a 130 camas. 130, la Santa María 100. Estamos hablando solo de camas críticas. Camas críticas de UCI. La Dávila, 140. No, hubo un esfuerzo de todos, pero fue una cuestión que fue sumamente complicado al inicio. Pero mira, ahí el secreto yo creo que fue haber estado en el lugar con la misma gente. No sé si me explico. Sí. Que decían, ¿tienen cama? No, no hay cama. Voy más rato para allá. Llegaba, ¿cómo que no hay cama? ¿Y esto? ¿Por qué está este enfermo aquí? Este enfermo no debería estar acá, debería estar allá. A lo mejor cuidado en su casa. Esta cama me la sacáis inmediatamente. Y me atendía a un enfermo. Pero yo tenía esa capacidad. Claro. Como yo soy especialista en esta cuestión. Y la especialidad es afuera. O sea, a mí no me venían con cuentos, ¿me entiendes? Yo veía esta, bueno, oye, se estaba manejando cuidado intensivo toda mi vida, bueno. No, urgenciólogo de tomo y lomo. Entonces, no, pues dije, me hacen esto, otro. Entonces, dispuse de camas en el área privada y en el área pública. Y en el área privada, cuando tenían problemas respiradores, yo le pasaba respiradores. De repente me llamaban, me decían, Lucho, estamos con serios problemas, no tenemos más camas para recibir enfermos ISAPRE que necesitan estos respiradores. ¿Dónde está y qué características son? Yo les conseguía camas en el área pública. En el área pública se atendían. Una vez que estaban estabilizados acá y ya habían camas, se trasladaban. Y viceversa. El Hospital de la Católica armó 100 camas. Claro. El Hospital de la Chile otras 100. Y resumiendo, llegó un momento dado que llegamos a tener 4.500 camas abiertas, de las cuales 4.300 estaban ocupadas. Y de esas 4.300, 4.100 eran enfermos conectados a respiradores. Era la primera vez en la vida del país que había tanta gente conectada a respiradores. Primera vez que no había, nadie sabía que había esa capacidad para ventilar. 4.000 y tantos enfermos en respirador. Yo vi en un momento dado que este tema se complicaba y que los casos aumentaban. Y tuvimos una reunión de emergencia con los almirantes y los generales de sanidad y con el encargado el general de toda la situación de comando, ¿cómo se llama? El comando de Estado Mayor. Ah, perfecto. El Estado Mayor. Le dije, mire, estas son las proyecciones. Si esto continúa de esta manera, el país va a necesitar 5.500 camas de UCI, camas que no tenemos. Eso significa que yo tengo que cambiar la funcionalidad de algunos hospitales. En la quinta región, este hospital tiene que dejar de funcionar y transformarse en solo paciente COVID. El hospital de Naval, solo COVID. Y vamos a dejar esto para estas otras cosas y todas las cuestiones de Santiago. Teníamos todo listo. Este plan general, me dice, no lo puedo yo comandar, no lo puedo yo conducir. Tiene que ser. Porque este es un estado de guerra. Este ya es una situación catastrófica para todos. Y esto es una conducción de guerra. Yo lo voy a ayudar, voy a estar al lado moviendo toda la cuestión. Pero alguien se tiene que... Listo, eso voy a hacer yo.
Y cuando el presidente me dio una orden, nosotros ejecutamos el plan. Listo. Y el presidente me llamaba todas las noches. 2 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Tenemos cama o no tenemos cama? Más o menos. No, fue un periodo muy duro. Y de repente empezó a bajar. Vimos que la tasa de replicación del virus empezó a bajar y empezamos a mirar que si bien había más contagios, la gravedad de los contagios era muy leve. Y empezaron a salir enfermos. En una semana vimos que de la UCI salieron más de los que entraron. Esta cuestión se acabó. Esta cuestión se terminó. Junto había empezado la vacunación y todo. Esta cuestión se acabó. Y empezó a bajar, a bajar. De 4.500 camas llegamos a 4.000. De 4.000 llegamos a 3.500. De 3.500 llegamos a 3.000. Y ahí nos quedamos por seguridad durante un par de meses. Claro. Pero entre medio se nos murieron y se nos produjeron problemas logísticos que los pudimos resolver. Ejemplo, toda la estructura de gases clínicos hubo un problema, como el consumo era tan elevado y como el oxígeno viene transportado líquido. Claro. Y tú para hacerlo gaseoso tienes que calentarlo. Si el consumo es muy alto, el paso a gas es muy rápido, por lo tanto no se gasifica, se puede solidificar y enfriar y transformarse en hielo en las cañerías. Si en las cañerías hay hielo, la presión de servicio de las redes cae bajo 50 psi, y si las redes caen bajo 50 psi, los respiradores se bloquean. A nosotros nos pasó en el Barro Luco que una pared entera, 20 respiradores, ¡pum!, pararon. No sabíamos qué es lo que era. Y después nos dimos cuenta que era un problema de flujo. Un problema de flujo. Y lo solucionamos de una manera tan sencilla como que pusimos a un señor, a un auxiliar de ahí, con una manguera con agua caliente, echándole a la matriz de donde sale el gas, se traslada para todo. Entonces la temperatura ahí era mucho más alta. Venía el líquido, se gasificaba y pasaba por la temperatura para acá, solucionamos el problema. Y ahí pasó lo mismo en el sótano, pasó en varios lugares lo mismo. Y así le pusimos serpentina. Claro. Así solucionamos el problema. Se nos produjo otro problema logístico con los cadáveres. Llegó un momento dado que el número de cadáveres aumentó tanto que saturó la capacidad de las morgues. Hospitales, claro, de las clínicas. A pesar de que en la preparación muchos hospitales habían tenido que arrendar bóvedas refrigeradas, containers refrigerados. Nosotros ya teníamos 2 containers refrigerados que vinieron a complementar la capacidad de la morgue de anatomía patológica. Pero a pesar de eso, un fin de semana hubo un pic de fallecidos. Nosotros llegamos como 46 fallecidos que estaban en los containers. Pero estaban llenos los containers. No tenían capacidad para más. Y tuvimos que tener estacionados en la UCI como 6 cadáveres mientras sacaban cadáveres de otros lados, mientras esperaban aquí para ir. Entonces ahí me tocó ver una imagen a mí llegando un sábado de la mañana al hospital. ¿Tú conoces el hospital Barros Luco? Sí, claro. Desde la Gran Avenida hasta adentro, todo ese trayecto, puras carrozas. Claro, caravana de carroza. Porque aparte las familias no podían, o sea, era solo la carroza. Solo carroza. De ahí donde está el arco bonito. Claro. De ahí maestro. ¿Qué pasa? Oh, nunca he visto eso. La gente echaba, me decía, ¿pero qué pasa, doctor? No sé. Y me decían, oiga, doctor, lo que pasa es que tenemos mucho cadáver y estamos tratando de sacarlo lo más rápidamente posible. Lo que pasa es que las pompas fúnebres, las carrozas, tampoco se arriesgan mucho, claro, porque también tenían miedo que no se fueran a contaminar los gallos. Por supuesto. Si los gallos no querían tocar los cadáveres, hombre, por Dios. No, si era terrible. No, yo no toco, me decían. Me agarré una vez con uno de estos que no quería tocar nada, güey. No, pero no, si yo soy padre de familia y toda la cuestión. Yo cuando iba a mi casa, al departamento, yo vivo aquí en Providencia,
me veían que yo llegaba, la gente se escondía. Claro. Veían que ascensor tomaban porque tomaban el otro. Dije, ando con el virus puesto, que todo se arranca, todos se arrancaban. Qué locura. Qué locura. Oye, de todo este proceso de conversión, de reacción en realidad, porque más encima era todo contrarreloj. Sí. ¿Qué quedó en aprendizaje, en este uso consolidado de la red de las redes asistenciales, de las camas, de los espacios, de los cupos, del tratamiento? Mira, quedó la experiencia de que en el sistema hay una compliance que puede agrandarse y achicarse y que depende básicamente de una buena organización de expansión horizontal y expansión vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. La segunda que quedó es que cuando se integran un tipo de camas para solucionar un tipo de problema que fue el mayor y el más grave que tuvo el mundo en la pandemia, cuando el sistema público y privado, se puede generar una capacidad de respuesta que es muchísimo mayor que la sumatoria de las camas. No sé si me explico. Claro que sí. 100 más 100 dan 200 camas, pero es que la sumatoria de las dos y el manejo coordinado da 200 en forma dinámica. Si hay 50 aquí y aquí no hay nada, tú puedes ir para allá, sacar aquí, poner acá, trasladar para este otro lado. O sea, es una cuestión mucho más eficiente para el beneficio de los pacientes. Y lo tercero es que quedó aquí demostrado que cuando hay una cuestión sanitaria por medio grave, el objetivo es uno, que es ofrecerle a los pacientes los servicios que necesita en el momento adecuado. Nada más que eso. Y que el factor, entre comillas, que es público, que acá, que acullá, da exactamente lo mismo. Porque puede ser uno que esté en la camilla, o puede ser la señora del enfermero, o puede ser una enfermera, o un chofer, como nos pasó, claro. o el marido de una enfermera, como también nos pasó, o un médico, que también nos pasó, que tuvimos que conectar al respirador, o la hija, ¿me entiendes? ¿Tú te contagiaste? Sí, me contagié, pero menos mal que no la pasé muy mal, pero me contagié, yo creo, con mi mujer que traía el bicho, porque yo me hice un anticuerpo neutralizante por ahí por marzo, muy precoz, y tenía cualquier cantidad. De hecho, me saqué plasma, me saqué como 1,5 litros de plasma, para usarlo en enfermo, y lo usamos. Después supimos y vimos que los papers, que esa cuestión no servía para nada, así que los botamos todos, ¿te fijas? Yo diría que esas son las 3 enseñanzas. Que un buen sistema coordinado, pero integrado, de un tipo de cama, conducido por alguien que tenga las camas aquí en la mano y que sea capaz y tenga la capacidad para mover enfermos y utilizar el sistema en forma eficiente, eso el país ya lo hizo. Y creo que si hay otra cuestión, sería mucho más sencillo volver a crecer, claro. Pero bajo estos preceptos. Centralizamos las compras de los fármacos. Nosotros comprábamos para público y privado y mandábamos a la Santa María, a las Condes, así como mandábamos al Forros Lucos. Hicimos cuestiones que tuvimos que hacer en los hospitales, como había tanta cantidad de gente enferma, hicimos centrales de fármacos. En los cuidados intensivos pusimos a trabajar turno 24 horas, técnico de farmacia con un farmacéutico, hacer preparaciones de drogas. Como teníamos 100 enfermos en respirador y todos usaban un sedante, esa gente preparaba esa droga. Claro. Y echamos a andar toda la trazabilidad de las drogas. Entonces, ese hecho permitió que el 30% de las enfermeras estuviera dedicada a cuidar enfermos, no a preparar cuestiones. Claro. Hicimos central de respiradores. Todos los respiradores. Este espectro como de tener, como dices tú,
una única mano de administración de camas, también lo replicaron a toda la cadena de suministro toda la cadena para el paciente. Digamos. Toda la cadena de suministro para el paciente, que motivaba que el manejo era mucho más eficiente. Ejemplo, 120 enfermos respirados son 120 respiradores que tienen que funcionar bien, tienen que estar estériles, tienen que estar conectados. Tuvimos que armar central de respiradores con kinesiólogos. Se desocupaba un respirador, venía el kinesiólogo de la central de respiradores, lo tomaba, lo revisaba, lo limpiaba, lo esterilizaba en los circuitos y lo dejaba listo para. Entonces llamaban por teléfono, necesito un respirador. Este mismo hombre, aquí tiene un respirador, doctor, listo. Está funcionando, se lo voy a dejar funcionando. Las enfermeras no pensaban, ni se preocupaban de que tenían que armar respiradores, si ya venía listo. Por un tipo profesional, que eran los kinesiólogos, los fármacos, por otro tipo profesional, los farmacéuticos, y las enfermeras, generar cuidado, porque habían 100 y tanto, hoy habían 3.000 casos en depósito intubados. No, si se le sale el tubo, esa gente se muere. Claro. ¿Te fijas? Porque están dependientes todo el mundo. Entonces, hicimos estandarización de oxigenoterapia con todos estos problemas logísticos que tuvimos en las redes. Hicimos un warning para todos los hospitales de Chile. Ojo con el consumo, porque el consumo se cuadruplicó. Si antes usábamos 100.000 litros, hoy día usábamos 500.000 litros. A pesar de eso, nosotros pedimos que en varios hospitales grandes se pusiera otro cilindro de oxígeno líquido. Y se puso, sin ningún problema. La compañía, la empresa respondieron. ¿Me entiendes? Todo lo que significa las EPP, las de protección personal, mascarilla, guantes, toda la cuestión. Cenabas compraba en China, donde hubiese, y los almacenaba. Y distribuía, según las peticiones, tanto para acá, tanto para allá. Entonces, los guantes, a nadie le faltó guantes, todo lo que significa jeringa, para toma de exámenes, tampoco. Bueno, mascarillas, que fue mascarilla, olvídate, eso fue muy, muy importante. Pero una vez me llaman del Ecuador a través de la embajada y no, fue de varios países, me llamaron que querían trasladar enfermos con COVID para Chile porque ellos no tenían la tecnología para conectar a ECMO. Pero yo consulté en la presidencia y me dijeron que era una decisión médica. Yo dije, no, ¿sabes qué? No puedo autorizar que venga fulano de Ecuador o que venga de Bolivia me llamaron 4 veces, que un senador estaba con problemas. No, imposible, no se puede, estamos repletos. Y es por una razón muy simple, porque estábamos en plena emergencia. Si yo le doy una plaza a un extranjero, le quito una plaza a un chileno. ¿Sabéis qué? Los médicos aquí querían hacer. No, y me tuve que poner firme. No hay transferencia internacional mientras dure esta emergencia. Otras veces nos pidieron oxígeno del Perú, pero se la pidieron directamente al presidente. El presidente llama, le están pidiendo oxígeno del Perú. Entonces, oxígeno tenemos. Le dije, ¿puede donar usted oxígeno? ¿Puede donar? Y le hice los cálculos, done 4 camiones, con eso va a tener para esto, 8, de tantos metros cúbicos, tantos litros de oxígeno, ya, esto. Y llama al Perú, le dice, no hay un problema. Chile les va a mandar donado no sé cuántos miles de litros de oxígeno, metros cúbicos, y se fueron 4 camiones con oxígeno líquido vía Tacna, donados por Chile. El presidente donó vacunas al Paraguay. De acuerdo. Pero no pudimos transferir ni un caso de afuera. Tuvimos N solicitud de transferencia internacional. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Que yo creo que, dentro de mi ignorancia, pero yo creo que no es solo, en ese caso, no es solo el COVID. O sea, los otros países de Latinoamérica tienen otros problemas sanitarios. Además. Pero además del COVID, nosotros teníamos que atender las urgencias. Las urgencias por hemorragias cerebrales, claro, los aneurismas cerebrales rotos, los aneurismas, las apendicitis, las coles, todo eso se tenía que atender. Entonces, nosotros teníamos que atender esto, pero no podíamos desatender lo demás.
Entonces el trabajo era simple, poco. Todo eso aprendí. Oye, ¿qué pasa cuando...? Porque esto fue una experiencia, digamos, irreplicable, ¿cierto? Sí, Todas las condiciones, los recursos, la consolidación de la red, etc. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú miras con esa experiencia en el cuerpo para adelante y decís, bueno, ¿para dónde va la salud en Chile? Porque mi sensación es que nuestro modelo de salud es una cosa como medio Frankenstein. Sí. Tenemos esta cosa excluyente entre público y privado, pero hay ciertas iniciativas como el GES o la ley Ricardo Soto que como que unifican cierta parte de los recursos, pero el resto sigue separado. Sí. Entonces, mira, la pandemia ha dejado una experiencia ideológica totalmente distinta a lo que se pensaba. De ahí para adelante, esto de que el público atiende a los más pobres o el privado atiende a los más ricos es una falacia, porque aquí se entremezcló. Todos atendíamos a aquellos que requerían una solución. Por lo tanto, lo que el país siempre ha tenido de hace muchos años y que va a seguir teniendo, va a ser un sistema mixto de seguro y un sistema mixto de prestadores. Porque es un fenómeno cultural del chileno, ¿ya? Que quiere él elegir dónde quiere ir, o dónde quiere ir con su señora o con su hijo. En nuestros países no es pensado. O sea, no. Entonces, la limitación de sus aspectos es lo que produjo la protesta y el 60% rechazo a nivel constitucional, donde se estatizaba la salud. Todo para el mismo lado, a la misma cuestión. Eso los chilenos no lo quieren. Sí quieren también que frente a determinadas emergencias, pandemias, el sistema funcione como uno, en el nivel donde se están solucionando los problemas. ¿Te fijas? No es que en una clínica y en un hospital, en una emergencia, el Estado tome el control de la clínica. Lo toma si es que la clínica no quiere obedecer las circunstancias sanitarias actuales. Pero esto sigue funcionando en forma autónoma, pero coordinado por alguien, que alguien del Estado que tiene una capacidad constitucional y presidencial para hacerlo. Por lo tanto, los chilenos quieren que frente a determinadas emergencias, pandemias, esto funcione al unísono, coordinado, eficiente, eficaz, que no haya dificultades de accesibilidad ni dificultades de cama, tal como se hizo. Tal como se hizo. Terminado eso, ¡pum!, que vuelva a su desarrollo propio y que sean complementarios, complementarios, y que si el privado puede ayudar a resolver los problemas serios del público, lo haga en un acuerdo, un convenio de precios razonables, etcétera, pero que permita que la gente que está aquí se pueda resolver a este otro lado. Entonces, estas cuestiones son súper importantes que se puedan resolver. Ahora, el sistema chileno es un sistema mixto, público, privado, prestador y de seguro. El desarrollo de las redes de prestadores sigue y va a seguir siendo muy importante. Y la red pública también, con todas sus deficiencias y problemas de gestión que hay, pero yo veo que no tiene vuelta este sistema. Por lo ahora, la infraestructura, diría yo, de salud pública, de hospitales y todo, ha tenido muchísima inversión en los últimos años. Hay muchos hospitales remodelados que han crecido en capacidad, en tecnología. Sí. O sea, ha habido una inversión importante. Lo que pasa es que yo te digo qué va a pasar para adelante. Yo veo años que vienen de cambios en salud, años de reformas, años de cambios en donde el seguro público va a tener que mejorar su gobernanza para que sea más transparente, sea más eficaz, sea más eficiente. Tiene que ser un seguro de verdad, que se preocupe por sus, entre comillas, pacientes, clientes, y que les busque mejor accesibilidad. Tiene que haber un cambio y reforma en el sistema prestador hospitalario de atención primaria pública, especialmente en el sector hospitalario donde están los problemas de gestión, de marco presupuestario, de déficit operacionales,
de ineficiencia, de falla de productividad, de tasa de ausentismo elevado, de licencia y tasa de uso de licencia muy elevado, ese sector va a tener que también tener una reforma, cambio, que van a ser lentos, probablemente van a tomar, a pesar de que políticamente hay mucha coincidencia de mucha gente, de que esa cuestión tiene que venir. Pero yo auguro ahí en ese sector cambios fuertes en ese manejo, especialmente en la red prestadora pública. Tiene que venir un cambio también de reforma en el área de la permisología sanitaria, que está a cargo de la Seremi. Las Seremis hoy día son un obstructor o un factor que desarrolla la economía de crecimiento regional y nacional, porque ellos te aceleran o te paran un proyecto. Qué sé yo, si tú quieres echar a andar un restaurante en Viña del Mar, vaya a tener que tener permiso a la Seremi. Si la Seremi no te lo da, no vaya a poder entrar con tu inversión. ¿Me entiendes? Sí, claro. Ellos son el motor de la economía regional y nacional. Esto, que tiene sus reglamentos, son reglamentos de hace 70 años. Esto va a haber que actualizarlo. ¿Me entiendes? Porque sin eso el país está burocratizando, está enlenteciendo el desarrollo propio. Y por eso que agrega mucha gente que se retardan en las autorizaciones de la empresa, se retardan en las autorizaciones sanitarias para puesta en marcha de clínica. No, olvídate. O sea, los 4 años que vienen son años de cambio. Oye, eso, me quitaste la pregunta, pero justamente tú ahora estás apoyando o orientando, no sé bien el rol, pero el plan de salud de una de las candidatas que va, digamos, a ganador, que es Evelyn Matei. Y justamente, como dices tú, sería durante el periodo 26-30. Sí. Y el 2030 es como de estos números emblemáticos que uno dice, como estos umbrales. Al 2030 queremos cumplir tales cosas, tales metas, tales desafíos. Entonces, un poco como escuchar, entiendo el desafío de las Seremis y todo eso, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, los aspectos que se están considerando? Mira, yo creo, y esto te lo no voy a hablar por la candidata ni mucho menos, solo son opiniones personales y después estar coordinando muchos grupos y mucha gente, muchos profesionales, y de participar de muchas mesas, seminarios, foros con gente de la oposición, con gente del oficialismo, de todos los partidos políticos, y hay contribuido un par de cosas. Que hay acuerdo mayoritario en muchas cosas. Pero que una cosa son los acuerdos para hacer cambios legislativos, para modernizar la gobernanza del sector salud público-privado, y otras cosas son los problemas de la gente. Creo que la presidenta se va a tener que preocupar inmediatamente de mejorar la accesibilidad de la gente a la salud. Porque hay mucha gente esperando atenciones y mucha gente esperando con enfermedades muy graves, especialmente con cáncer. Esa cuestión la va a tener que terminar, especialmente las garantías retrasadas de tipo cáncer, tumor, en 4 meses, 5 meses, va a tener que terminar eso. ¿Hay manera de hacerlo? Sí, hay manera de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Es otro tema. Pero la lista de espera por cánceres, por atención por cáncer, se puede, y ese es una enfermedad extraordinariamente delicada, porque el diagnóstico tardío o la atención tardía significa aumento de mortalidad o una disminución de la sobrevida. Claro. Entonces, hoy día tenemos mueve la aguja. Sí, hoy día tenemos chilenos que se rechazan 2 meses el diagnóstico de un cáncer de mama o un cáncer de próstata y el pronóstico se les empeora inmediatamente. Esa es la prioridad número 1. Y la lista de espera no quirúrgica no auge, que también la va a tener que abordar para mejorar en forma abrupta, aguda, la percepción de que esa lista de espera se está moviendo. Dicho eso, y en forma paralela, yo creo que se va a tener que poner en marcha el crecimiento económico del país. Y una vez que se ponga en marcha el crecimiento económico del país, va a caer necesariamente en la modernización
de las seremías, que también hay 8 medidas que la futura presidenta tiene, 8 medidas muy claritas, muy administrativas, que permitirían a la Seremi dedicarle mayoritariamente tiempo a la permisología y a la autorización mucho más rápida. No menos de calidad, más rápida, más eficiente, más eficaz, para que contribuyan rápidamente al crecimiento del país, a que la inversión vuelva, a que den más trabajo. Ese es el tema. O sea, finalmente, claro. Inversión, trabajo. Y de salud, mejoremos la accesibilidad de salud, cáncer y lista de espera. Esa cuestión es el primer año. Mientras, y en forma paralela, tiene que haber un grupo estudiando en forma seria y entrar ya con el tema estudiado de gobernanza de la red prestadora, del FONASA, y leyes que produzcan una actualización y modernización del sistema sanitario chileno, público, privado o un sistema mixto de multiseguro en el país que va a continuar por muchos años. Oye, ¿cómo se para? Me voy a saltar de tema completamente, pero en este contexto, porque me gusta esto que haya tanto efervescencia. En este contexto como cambiante, muy efervescente, ¿cómo se plantea, por ejemplo, tu rol actual de decano de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma? Mira, nosotros aquí en la universidad y en la facultad tenemos, en fin, la unidad de salud pública, hay una escuela de gobierno, hay un montón de instancias y unidades, departamentos que permiten que todos estos temas se toquen, se discutan, se analicen, pero en un ambiente académico, con todo el espectro. Entonces, acá no hay una mera discusión político-partidista, sino que aquí hay una discusión académica con implicancias político-partidistas que toda la gente puede venir a plantear su visión del tema, pero también escuchar las visiones de los demás y las experiencias comparadas en el mundo en relación a ese tema. Ejemplo, aquí hemos tenido, porque hay una fuerte presión y fuerte meta también, de cambiar algunos aspectos o de modernizar el estatuto administrativo de los funcionarios públicos de salud. Ejemplo, los funcionarios públicos de salud no tienen ni un incentivo, o sea, la remuneración variable que tienen todos los funcionarios, incluidos los médicos, no sobrepasa el 2% del total de la remuneración. Entonces no hay ningún incentivo a aquellos que trabajan más de los que trabajan menos. Entonces lo que queremos es que en un momento dado este estatuto se cambie, se actualice, se modernice y se incorpore producción, calidad y asistencia. De manera de premiar a los que trabajan físicamente y que van a trabajar, premiar a los que trabajan más y a los que hacen buen trabajo. Claro. Eso significa un cambio al estatuto administrativo. Significa tocar a los gremios, a los funcionarios. Bueno, lo hemos hablado con el Colegio Médico aquí en la universidad y hemos discutido esto. El Colegio Médico está abierto a revisar la ley médica, la 15076, porque saben ellos que pueden contribuir y con el apoyo de varios miles de médicos que tienen mucha experiencia, a reorganizar el sistema y mejorar la accesibilidad y la productividad y producción del sector. También lo hemos hablado con la FENAT, con la FENPRU, en donde también lo están viendo esto como una oportunidad de poder incorporar en sus reivindicaciones gremiales en un estatuto actualizado, nuevo, a lo mejor mucho más selectivo y especializado en el área de salud, donde los cambios tienen que hacer en el área de salud que permita premiar la carrera funcionaria, la productividad, la asistencia, la calidad y la experiencia. Eso hoy día se puede discutir al interior de esto, con tranquilidad y con respeto. Bueno, esos son los espacios mágicos que genera la academia, que te permite plantear estas discusiones difíciles de tener. Exactamente. Porque como decís tú, hay mucho, no sé si polarización es la palabra, pero hay muchas posturas. Muchas. Entonces en algún minuto yo te comentaba que tuvimos un episodio con Nicolás Dualde. Él decía que la cantidad de personas que trabajan en las redes asistenciales conjuntos, atención primaria, con alta complejidad, con hospitales,
anda del orden de 800.000 personas a nivel nacional. Entonces, es un montón de gente que trabaja en torno a la salud. Muchísima gente trabaja en torno a la salud. Por decirte un puro ejemplo, en la atención primaria chilena son 205.000 personas. En la atención prestadora, la red pública prestadora, hospitales, chicos, medianos, postas, etc., son 230.000 más. En el área del Ministerio de Salud, que involucra la seremía, todo el aspecto de seremía, son 120.000 más. Es mucha gente. No, es mucha gente. Pero hay problemas que también influyen directamente en la lista de espera. El ausentismo son 33 días. Una alta tasa de uso de licencia. ¿Anuales? Anuales. 33 no, días. Locura. 33 días. A eso suman los días administrativos por ley y las vacaciones. Es decir, casi un 30% del funcionario de salud normalmente no trabaja. Entonces, el resto, 2/3, se queda pero absolutamente desbordado de pega y aumenta el gasto en suplencia, reemplazo, por estos aspectos. Todas esas cosas son las que hay que abordar ahora. Y dejar en el estatuto administrativo actualizado elementos positivos para los funcionarios y para los trabajadores, de manera que ellos sientan que el estatuto los proteja, pero también proteja a los pacientes. No sé si me explico. Absolutamente. ¿El estatuto debe proteger a los funcionarios que trabajan en salud? Sí, definitivamente sí. ¿Debe tener asignaciones variables mayores de lo que hay hoy día? Sí, y debe estar correlacionado a la producción de cada sector, a la productividad de cada hospital y de cada sector, y también a la calidad y a la asistencia. No es lo mismo darle un incentivo de producción a alguien que va a trabajar de aquel que está con licencia médica. Por supuesto. Pero también el estatuto administrativo debe proveer servicios para que la población los perciba de mejor calidad, y porque finalmente lo que hace el estatuto es que produce un manto de seguridad para los funcionarios, para que puedan atender mejor a los beneficiarios, que son todos los chilenos. O sea, en el fondo lo que hemos dicho, y aquí lo hemos dicho varias veces, que el estatuto merece ser actualizado en beneficio de los usuarios chilenos, además, que son los que nos pagan el sueldo a todos los funcionarios públicos de este país, a través de los impuestos. Por lo tanto, ellos tienen que saber, y se los dijo un presidente de un comité de usuarios, yo quiero que me atiendan bien, quiero que me atiendan bien, y que me den una respuesta, mala, buena, y ese otro tema, pero que me den una respuesta al final. ¿Me entiendes? Y el contexto es que cuando llegas a un servicio de salud, tu salud está deprimida, está deteriorada por algo. Por lo tanto, no es una condición normal, habitual, esperable. Sí. Hay un grado de ansiedad, de inquietud mayor. Claro. Entonces, todo esto va a significar 4 años, próximos 4 años, y te diría yo 8 años de cambio, de reforma, de discusión, de conversación, de análisis, en fin, que va a subir, bajar, que ahí va a haber que modernizar el país. Yo creo que junto con la modernización de salud va a tener que venir la modernización de todo lo que significa las inversiones en infraestructura, que ahí hay otro tema. La inversión en infraestructura, estamos con un protocolo, normas que son hace 25 años, que ya no existen. Que es otro país. Claro, es otro Chile. Es otro 25 Chile. Años si los chinos hacen hospital en 2 meses y nosotros nos demoramos 7 años, no entiendo yo esa cuestión, ¿me entiendes? Si los chinos son capaces de decir, aquí una compañía china me dijo, doctor, nosotros somos capaces en 1 mes de armar un hospital de 10 pisos de 1000 camas. 1 mes. Y se lo doy garantizado, contra temblores grado 10, esto, lo otro, cada Claro. El mundo es otro, ¿me entiendes? Y a un precio de tanta UF por metro cuadrado, más barato de lo que se paga ahora. Entonces, ese tema también va a haber que hacer un trabajo intersectorial, va a haber que conversar con los ministros del Ministerio de Obras Públicas.
con relaciones exteriores, por otros motivos, ¿me entiendes? Con el Ministerio del Trabajo. Múltiples dimensiones, la Cámara de la Construcción. Múltiples dimensiones. ¿Cómo normamos esto? ¿Qué norma chilena hay para esto? No hay. ¿Cómo normamos todo esto? Tampoco se puede, porque no hay. ¿Cómo mejoramos la ley de concesiones que permita que el privado tenga administración, pero tenga cierta responsabilidad en esto? También hay que modificar la ley. O sea, hay muchísimo trabajo que el próximo gobierno va a tener que hacer y el que sigue continuar. Porque estos son trabajos de Estado. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Pero la universidad permite eso. Nosotros hemos tenido acá seminarios del Estatuto Administrativo y han venido puros gremios. Y hay un ex subsecretario del gobierno de Bachelet que hizo una exposición, mostró los datos. Estos son los datos actuales de Chile. La tasa de ausentismo, esto, lo otro, todos los funcionarios públicos. Ni siquiera habló de salud, sino que de todo esto. Mostró los datos irrefutables. Esta es la realidad. Esto no puede seguir así. Claro. Esto hay que cambiarlo. No porque se gaste mal, sino porque la gente se va a levantar y va a estar tan violenta que los va a empezar a agredir. Miren lo que ha ido pasando, lentamente. Tú vas a diferentes oficinas cuando los tratan mal, la gente ahora ya no se queda allá. O sea, los mismos servicios de salud. Tremendo. Entonces, mira, hay muchísimas cosas que ha permitido la universidad traer, discutir, conversar, analizar, tanto en la medicina de la salud privada como en la salud pública, en los prestadores públicos, en los prestadores privados. Te digo, a veces hay discusiones fuertes, ¿me entiendes? Con respeto, pero fuertes. Bueno, pero parte, y después sacamos un documento que las conclusiones y las hacemos llegar y vamos siguiendo, trabajando y todo lo que... Por eso de para acá vienen los ministros, vienen esto, el otro. No vienen a que le hagan una encerrona, ni mucho menos, sino que vienen a participar, a escuchar. Claro. Y vienen políticos, vienen A, vienen B. Bueno, esa es la gran ventaja y valor agregado que tiene la misma universidad. Te fijas, a lo mejor la misma universidad tiene algún estudio que mostrar y que los pone a disposición de los legisladores para que vayan tomando las mejores decisiones políticas públicas. Sí. Uno de los temas bueno, por mi trayectoria profesional, me ha tocado ver desde distintos ángulos. Yo te conté que yo trabajé varios años en la industria farmacéutica en particular, pero hoy día también trabajo con algunas corporaciones municipales, en particular apoyando el área de salud, las direcciones de salud. Entonces me ha tocado ver, digamos, a ambos lados del escritorio todo lo que tiene que ver con la relación con quienes proveen de productos, servicios, insumos, equipamientos, etc. Para la atención de usuarios, personas, pacientes, va teniendo distintos nombres, digamos, pero... y sí, lo que sí hay es un como denominador común respecto de, por ejemplo, el marco en el cual se paga por los productos o servicios en el fondo para la atención de salud. Y que en general son altísimos los días de mora de pago, sí. En general no se cumplen, ponte tú, no sé, en el caso de Senabas la ley especifica 30 días, pero la realidad es que excede muchísimo. ¿Cómo ves tú todo el espacio como de abastecimiento de servicios y productos de salud? Mira, yo lo veo bien. Nosotros, años atrás, se implementó las compras nacionales a través del Ministerio de Salud. Centralizamos compras de los productos que se podía centralizar. Claro. E implementamos junto con la ley de pronto pago, que obliga al sector público a pagar a 30 días y a salud a 45 días. Uh-huh. Pero el pago no se hace a través de salud, se hace a través de la tesorería. Porque yo creo, y así lo vimos, que hay un porcentaje de compras mal hechas. Qué interesante. Compras hechas sin planificación, a última hora, y con un precio mucho más alto que pudiendo haberla planificado y comprando de otra manera. Tratamos de sacar todo ese monto presupuestario de los servicios de salud y dejarlo en tesorería, de manera de que solo pudieran pagar a través de tesorería, para que no haya maniobras en este sector que pudiesen afectar la logística y
la oferta de medicamentos o se hiciera en forma muy, muy teledirigida. Y empezamos. A través de tesorería pagamos, se compraban tantos medicamentos, la compañía se le facturaba, la factura estaba en tesorería, iban a buscar el cheque a tesorería a 40 días. Entonces iban a buscar, para la compañía era muy fácil, porque sabían que era pago efectivo, no estaba metido en la plata ni en el gasto de todo el hospital, ni el servicio de salud, que entra el bolo de plata y de repente tú no sabes si la plata que tienes que comprar medicamentos lo usas para comprar lechuga. Entonces, cuando tú vas a cobrar, me dice, me voy a tener que esperar porque la plata lo usé para comprar, no sé, pan. Y te pago el próximo mes. Bueno, con esto, toda compra tiene que ser respaldada por un presupuesto. Si el presupuesto existe, pueden comprar. Y se puede pagar y se debe pagar a través de tesorería. Eso se terminó en el año 2022. Todo eso volvió a salud. Y empezó a quedar ahí un poco la mezcolanza en términos de que empezaron a gastar, sobre ejecutar un subtítulo y empezaron a darse cuenta que no tenían toda la plata que tenían que tener para comprar lo que debían gastar, para comprar la logística para alimentación, para la farmacia, para esto, para lo otro, para el laboratorio, todas las cuestiones. El primer año gastaron 600 millones de dólares más del marco presupuestario. Se les reconoció al segundo año esos 600, pero el segundo año volvieron a gastar 600 más. Se les volvió a reconocer y este año yo creo que va a terminar con una, entre comillas, deuda, déficit operacional, que yo estimo que va a ser alrededor de 1.100 millones de dólares. Ya llevamos 500 mil millones de pesos en déficit operacional hasta el día de hoy. Hasta la fecha. Estamos recién en junio. Entonces, es parte de los cambios y reformas que hay que hacer en la respetadora. Tener directivos que tengan capacidad técnica para administrar una empresa tan compleja como un hospital. Segundo, que tengan comité de eficiencia y gasto interno, que tengan un directorio que esté constituido por el director del hospital, el subdirector administrativo, por los presidentes o dos representantes del comité de usuarios, por representantes regionales, el gobernador o el intendente, y por uno o dos miembros de la empresa privada de alta connotación o universitarios académicos que tengan alta connotación en el área de la economía, del manejo, de la administración. De manera que vayan mirando esto, el gasto en recursos humanos, suplencias, reemplazo, ausentismo, gasto en fármacos, gasto aquí, gasto en horas extra, en fin, todo. Porque ahí yo creo que hay un gasto superfluo que yo estimo que debe ser del orden de los 500 millones de dólares, 600 millones de dólares, que ha llevado a que el déficit operacional, que nosotros lo teníamos acotado al 0,3, 0,4% del presupuesto total, hoy día es casi 4. O sea, son cientos de millones de dólares. O sea, yo creo que más allá que, porque la cifra golpea, pero detrás de eso tú dices, hay gente esperando, hay personas sin fármacos, los tratamientos se suspenden, las cirugías se postergan. Entonces yo veo quien sea el ministro o ministra va a tener que priorizar esos aspectos y en los servicios de salud, a lo mejor achicarlos en número, pero crear en los servicios y en los grandes hospitales, que son grandes empresas, estos directorios de eficiencia y gasto. Y que expliquen qué es lo que están gastando, cómo está la producción y gasto. Producción, percepción, calidad y gasto. Si están gastando mucho, pero la gente lo está percibiendo el descueve, que el hospital ha mejorado, que lo están atendiendo rápido, que lo atienden bien, que esto. Y si tiene un déficit, no me importa. Pero si se da la triada del pobre, en que gastan cualquier cantidad, la gente no quiere ni verlo porque lo atienden mal y además pierden plata como locos, eso está echando a todo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esta cuestión va a tener que venir aquí un profundo cambio. Y para eso
vais a necesitar una mano fuerte, un ministro o ministra fuerte. Si no lo hay, mejor no hagáis ni una cosa. Sí. Porque si no, esta cuestión no va a tener pies ni cabeza. Yo, $1.000 millones, más el gasto superfluo que hay en licencias médicas, entre comillas falsas, o ideológicamente falsas, que se estima, yo estimo que deben ser entre 500 y 600 millones de dólares que se gastan en licencias médicas de gente que no las necesita, que se le resta a la prestación de salud. 500 millones de dólares que se le resta a las operaciones, esto. Sí, mucha plata, mucha plata. Si la plata existe, lo que pasa es que está mal gastada. Yo siempre le decía, oye, la plata existe, tienen que aprender a gastar bien, weón. Y cuando no hay esto, es que no hay, weón. Es que, ¿qué le digo yo? Si es una cuestión urgente, háganla. Si no es urgente, prográmenla, planifíquenla. Pero no lo olviden. Entonces, todas esas cuestiones va a haber que arreglarlas ahora. Y volver al pago por tesorería, volver a la normalidad presupuestaria financiera. Si es una locura, un saco sin fondo. Mira, gastan 600 millones de dólares más en licencias médicas superfluas. Gastan 315.000 millones de pesos, 300 millones de dólares en suplencia y reemplazo. Salud, salud. 300 millones de dólares. Gastan en su ejecución del subtítulo 22, en sociedad, en esto, etc., 100 millones de dólares más. Si tú les enseñas a comprar, y se hace un programa de compra centralizada de aquellas cosas que se pueden comprar en compras nacionales, por ejemplo, si tienen que comprar pellets para toda la energía, cómprate una compra chilena. Te seguro que va a bajar el precio. Los teléfonos, las licitaciones de teléfonos. Nosotros hicimos la licitación nacional para todos los teléfonos del Ministerio de Salud. Vieras tú, porque antes se hacía por servicio. Claro. Nosotros nos echamos 60 millones de dólares. Pero antes se gastaron 100. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, todas esas cosas son las que hay que sentarse. Es decir, antes de entrar al próximo gobierno, que sea el ministro, decir, oye, esto lo tenemos que arreglar. De esta manera, de esta manera, de esta manera. Esto otro hay que arreglarlo de esta manera, esto otro. El equipo legislativo tiene que arreglar la ley, preparar una ley para hacer esta otra. Esto acá, listo, listo. Estatuto administrativo, y el cambio de gobierno, lista de espera, permisología, esto, de un viaje. Si no, no hay tiempo. Y la presidenta lo sabe. Oye, Luis, nada más que agradecerte por el tiempo, la conversación, la disposición para darnos un rato de poder participar con nosotros. Y nada, un placer haber tenido esta conversación y conocernos en persona, porque había sido contacto virtual. Sí, de todas maneras. No, gracias a ti, lo que se te ofrezca. Oye, este es un espacio que, y esto siempre lo digo a todos nuestros invitados, este es un espacio disponible para aviso, participación, así que más que disponible para ti, para el rol que estés cumpliendo en este momento dentro de la universidad, así que de nuevo, muchas gracias. Mira, la universidad yo creo que ha hecho un buen papel en procurar que aquí se analicen cosas que puedan ser y terminar potencialmente en buenas políticas públicas. Ese es el rol de la universidad también. Aparte de enseñar a estudiantes, la universidad no está ante sí solo sí. La universidad es parte del país, es parte de la función pública. ¿Cachai? No puede abstraerse a esto. Si es parte de, si lo que está formando aquí se van a ir a trabajar mayoritariamente al sector público. Entonces, aquí se procura estudiar, analizar, discutir, a veces en forma muy vehemente y toda la cuestión, pero con datos, con información, con números, con experiencia comparada. No es al tufo aquí. Oye, no, y con foco en la realidad, en y el con problema. foco en la realidad del problema. ¿Cómo solucionamos este problema? Que está caracterizado por esto. La experiencia internacional es esta. Las proposiciones del lado A es esta, del lado B es esta. Esto cuesta 100, esto cuesta 200, esto cuesta 300. Ideológicamente son distintas. ¿Qué es lo que quiere el país? Vamos al Congreso a presentarlo. Los legisladores tomarán la decisión. Esto es lo bueno, esto es lo malo. ¿Me entiendes? Bueno, ellos tomarán la decisión, pero tienen que tomarla con buena información.
Ese es el gran problema.